Cerrar un ciclo, emocionalmente hablando, podría resultar complejo para algunos o en algunas ocasiones, en algunos momentos para otros. Es como si llegado un punto de ruptura o de cierre, cuando la puerta se nos cierra abruptamente o cuando nosotros mismos sabemos que es momento de cerrar, por un lado, mental, intelectualmente, racionalmente hablando, estuviéramos convencidos de las bondades de tomar una decisión y soltar, pero emocionalmente es como si estuviéramos aún atrapados en un ciclo o que ya terminó o que está a punto de concluir. Y desde luego sabemos las consecuencias de no poder soltar, sabemos que atorados en el pasado no disfrutamos el presente, que no podemos avanzar hasta una siguiente etapa, finalmente que así anclados con algo que nos aprisiona, no podemos volver a elevar el vuelo alto y ser plenos. Pero el problema no es ese, sino poder entender realmente por qué no podemos soltar a veces. ¿Qué es lo que hace que aun cuando el ciclo en la materia se cerró, de pensamiento y emoción, yo siga unida o unido a aquello? Y sobre todo, ¿qué sí podemos hacer para volar en dirección de lo que nos dará plenitud y nuevamente sensación de libertad? Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la zona horario en la que hoy conectes con nosotros. Si no me conoces, aprovecho esta oportunidad para presentarme. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Eso significa que mi pasión es ayudarte a ir más profundo hasta resolver de raíz tus conflictos y lo que te preocupa. Y bueno, pues el día de hoy, listos para dedicar un podcast a quienes se encuentren por cualquier motivo batallando entre la decisión de soltar o no soltar, cerrar un ciclo o simplemente no poder decirle adiós a lo que hace tiempo atrás de alguna manera el destino clausuró. Cerrar ciclos y volver libre a volar de nuevo. Esa es la idea del día de hoy, para lo cual tenemos un plan de vuelo hoy establecido a través de 7 puntos que me gustaría compartir contigo. Lo primero, sobre todo basado en las preguntas e inquietudes que muchas veces tienen las personas que se encuentran enfrentando esto. ¿Cómo saber que ha llegado el momento de dar el paso y desprenderme de algo, cerrar un ciclo, soltar algo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Ocurre o no de un día para otro? Segunda pregunta que en ocasiones tenemos, ¿no? Tercera pregunta, ¿a qué se debe que no pueda yo soltar algo? Hablaremos hoy de la razón principal y otras más. Número 5, número 4, el meollo del asunto. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Ahora sí, número 5, ¿cómo me vuelvo a empoderar? Es la gran pregunta que muchas personas me hacen. De hecho, ¿qué significaría estar empoderado para poder cerrar el pasado y dejarlo atrás en paz? Eh, 6, importantísimo, ¿cómo se solucionan este tipo de disyuntivas, dilemas o conflictos internos? Y por último, y creo que puede ser hoy realmente relevante, ¿en qué parte del proceso que toma cerrar un ciclo y prepararse para abrir uno nuevo te encuentras? Porque si puedes ubicar en qué punto del proceso estás y ya sabiendo lo que debes esperar, comprender los siguientes momentos desde una perspectiva psicoemocional, el tránsito va a ser mucho más ligero. Bien, digo que agradezco antes de iniciar a las personas que en los últimos días durante esta semana me han recordado la complejidad, que suele haber en algunos momentos y que no importa lo mucho preparados o no que estemos, podemos todos enfrentar. Desde luego, como en más de una ocasión a mí me ha ocurrido,
Cuando uno de veras que sí desea seguir adelante, volver a volar, pero hay algo que lo hace volver atrás. Así que con agradecimiento para ellos por el permiso que me dan hoy, conforme hablemos de estos 7 puntos, yo voy a ir poniendo ejemplos, eso es lo que vamos a hacer hoy para ilustrar los puntos de los que te voy a platicar. Bueno, pues vamos a la primera pregunta inmediatamente. ¿Cómo sabemos que ya llegó el momento de dar el paso y desprendernos de algo? Usualmente, sabes, la necesidad de cambio, el primero que lo detecta es nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? A que hay algo que ya no se siente tan cómodo, que ya no se siente bien y podría ser que nos hubiésemos dado cuenta y de hecho que estemos remando contracorriente o tratando de hacer todo esfuerzo, lo cual se siente cada vez más pesado porque las cosas mejoren. Y de hecho, mientras más esfuerzo a veces le metemos y mientras más entusiasmo queremos volcar sobre algo, lejos de que las cosas mejoren, mientras más nos empeñamos, mientras más queremos abrazarnos a lo que se está cayendo o está a punto de desmoronarse, las cosas se empeoran. Entonces, punto número 1, sabemos que ha llegado el momento de dar el paso porque el cuerpo lo va a empezar a sentir desde antes y porque aunque nos intentemos aferrar, va a haber algo que nos va a exigir que lo podamos soltar al no lograr, sin importar los esfuerzos, que las cosas se vuelvan a sentir cómodas. Número 2, a veces batallamos, no queremos soltar y cuando menos lo esperamos, hay noticias abruptas o decisiones que nos toman por sorpresa, decisiones de separación, de ruptura, donde se hace inminente tener que soltar algo. Es decir, es como si yo ya lo veía venir, pero no me atrevía, pues la vida me da un pequeño empujón y viene un punto en el que se excede mi voluntad y mi decisión. Y número 3, en esos momentos donde algo se empieza a cerrar, donde es evidente que la temporada comienza ella sola a clausurarse. Muchas veces comienzan a aparecer personas, oportunidades nuevas, como puertas que se van abriendo en lo que nos decidimos a dar al paso, o como energías, personas que van a estar esperándonos para cuando llegue el momento de algo que quizá nosotros no hemos contemplado. Segunda pregunta que muchas veces uno se hace, ¿no? O sea, ¿no será que hacer el cambio ocurrirá de repente un día así, en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, ciertamente sí. Hay casos donde la sorpresa emerge sin que siquiera hubiéramos sido conscientes de ello, sin que hubiéramos visto señales, al menos no visiblemente, quizá en sueños tenía yo pesadillas, pero no parecía decir verdad sobre la superficie lo que aquí ocurre. Comprensible, por supuesto, que en esas circunstancias, pues nos cueste un poco más de trabajo el desprendimiento, porque no tuvimos el tiempo de madurar esas etapas de un proceso de desapego que muchas veces sí podemos empezar a vivir desde antes de cerrar el ciclo. Ahora, la verdad es que esos casos donde el cierre llega abrupto e inesperado, me parece que no son la mayoría de las veces lo que observamos. En una buena parte de los casos, la iniciación a una nueva etapa es un proceso. Es un proceso que no se da de un día a otro y desde luego a veces somos completamente conscientes de que donde estamos no somos plenos, no estamos satisfechos, no somos felices, pero sentimos que no podemos hacer nada al respecto o que no es el momento. En otras ocasiones no estamos completamente conscientes, pero somos medianamente conscientes. Así que vamos a la pregunta central del día de hoy. ¿A qué se debe que sabiendo que ha llegado el momento de desprenderme o de cerrar un ciclo, no pueda soltar algo? Sea que este anuncio llega de súbito,
que eras medianamente consciente o que eras completamente consciente en mi apreciación y a la luz de lo que he visto con las personas con las que trabajo, cuando yo no puedo soltar algo, es porque hay la sensación de que estoy dejando algo incompleto. Cuando yo sé, entiendo que ha llegado el momento de cerrar algo, pero aún sintiéndolo, no puedo, me rebasa, me sobrepasa el poder dejarlo. Esto, en esencia, se debe a la idea que yo tengo, a la sensación que guardo de que hay algún asunto que está incompleto. Y claro que aquí lo paradójico de este pensamiento, sensación, creencia, que muchas veces también va acompañada de emociones. Lo paradójico de esto es que lo más probable es que la solución que no pude dar y que es lo que me está haciendo voltear atrás, no vaya a aparecer hasta que suelte eso. Es decir, hasta que tome distancia de aquello que es momento de cerrar. Lo repito por lo fundamental y lo importante que esto puede resultar. Si yo siento que no me puedo deshacer de algo a lo que me estoy aferrando, si siento que no puedo cerrar un ciclo, que es posible que se haya cerrado ya desde hace mucho tiempo atrás, pero yo en cuerpo sigo presente, pegado a eso, lo más probable es que esto se deba a que siento que algo no se ha resuelto de manera satisfactoria. Y lo paradójico del caso es que no voy a encontrar la solución, no lo voy a poder resolver hasta que no tome distancia de aquello. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Has sentido resonar con algo de lo que he dicho? Bien, siendo esta la razón central y principal cuando yo siento que no puedo cerrar un ciclo porque hay algo pendiente de solución o algo que se quedó como a la mitad, que a mí me hizo sentir insatisfecho, hay otras cosas que le acompañan a esta razón principal. Me refiero, uno, al hecho de que a veces pensamos tanto algo, le damos tanta fuerza a la mente racional que dejamos de entrar en contacto con lo que siente el corazón y el cuerpo. Asimismo, suele haber emociones que en algún lugar se han quedado sin expresar, razón por la cual yo siento que aquello todavía no lo puedo cerrar. ¿Cuál es el problema en este sentido? Que muchas veces eso que yo no pude expresar, no lo puedo hacer a la usanza o a la manera acostumbrada. Pasa, ¿no? Con personas que de pronto, de un día a otro, reciben la noticia que un familiar cercano, un ser muy querido, ya no va a estar más y que muchas veces la tristeza más que por el que se fue, se queda por lo que yo no hice, por lo que no sentí que pude decirle o incluso porque creo que debía haber hecho algo distinto. Es decir, que entre estas emociones tenemos un collage donde a veces hay amor pendiente de ser expresado, en otras, la verdad es que no nos permitimos dar el paso para volver a volar, porque somos como un manojo de nervios, quizá porque no tenemos experiencia suficiente en algo hacia lo que queremos volar, o quizá porque simplemente estamos tan metidos en una inercia de algo que aunque no nos hace plenos, no nos permite la pausa, como romper esa inercia para mirar de lejos y cuestionarlos lo que estamos haciendo y a dónde pretendemos llegar con eso, porque como decían, ¿no? De locura es querer cambiar las cosas haciendo lo mismo. A veces seguimos insistiendo en hacer las mismas cosas, pensando que el ciclo todavía debe durar mucho más, sin pararnos a reconciliar lo que queremos hacer y lo que necesitamos hacer para ser plenos. En todo caso, si estamos hablando de emociones que quizás no se pudieron expresar,
Claramente, lo que provoca una emoción, lo que está atrás, son ideas, pensamientos, muchas veces juicios propios o de otros. Y lo más relevante en este sentido es recordar que no porque pensemos algo, esto es cierto. En términos de ideas fijas, estas que muchas veces son las cadenas que nos detienen y no nos dejan volar de nuevo. Recuerdo el caso de una mujer entrampada porque quería cambiarse de casa, rentaba un estudio muy pequeño, nunca estaba feliz allí, siempre le tocaban vecinos que hacían ruido, lo que la ponía súper de malas, es decir, no acababa de dormir bien como quería, de descansar. Finalmente estaba siempre incómoda y eventualmente un día apareció la oportunidad de volar. La casera le dijo que no iba a renovarle el contrato y curioso, el destino le presentó un nuevo lugar y el destino le presentó la posibilidad de movilizarse hacia ese lugar que tenía que llevar refrigerador. Apareció el amigo que le prestaba el refrigerador, que no había lavadora allí para ella. Preguntó si podía llevarla y por fin le dijeron en ese lugar que sí podía llevar la lavadora. Es decir, todo empezó a acomodarse, pero de pronto empezó a poner demasiada mente en la decisión, cuando en principio visitar el lugar le había provocado alegría a su corazón. Y le empezó a presionar el pensamiento de que si no tengo un trabajo seguro para pagar este lugar. Lo que en su momento a mí me recordó esas ideas de las que a veces nos agarramos para movernos, ¿no? Porque ¿quién puede sentir y asegurar que tiene un trabajo definitivo? Ni siquiera aquel que tiene un contrato firmado. Hay quienes frente a estos temas, es decir, no puedo dar el paso, no puedo cerrar, no me animo a soltar el ciclo y mirar hacia adelante y hacia arriba, porque quizás no solo tenga ideas fijas, sino también me ha faltado plantearme metas. Y hay motivadores que plantean la idea de la importancia de establecerse no solo metas, sino metas agresivas que hagan que me movilice pase lo que pase. Es decir, yo quiero cambiarme de departamento, de casa y encuentro uno, ya está, voy por ese. Pero ¿cómo lo voy a acabar de pagar si solo tengo para 3 meses? Y hay motivadores que dicen, olvídalo. No se trata de que sepas cómo, se trata de que sepas que lo quieres, que lo necesitas y ese deseo y esa necesidad te va a hacer que se abran los caminos hasta que puedas encontrar la manera de lograrlo, lo que de otra manera jamás hubiera pasado. Bien, trabajando con muchas personas me doy cuenta que ese espíritu así de alto y agresivo, la verdad que desde luego sería ideal, pero hay muchas personas que no nos encontramos a veces listas para eso. A veces es el mismo cuerpo el que nos dice, no es momento de dar el salto así de agresivo. Me acuerdo alguna vez que yo me animé por comprar un terreno y es verdad que mi cuerpo desde el principio me dijo, reconsidéralo, porque fui, lo vi y tuve que regresar porque no estaba segura. No solo regresé yo, luego llevé a muchas personas de mi familia, es decir, siempre regresaba para validar con otros lo que posiblemente yo me había negado a validar conmigo misma. Es decir, que desde luego estoy de acuerdo con estas ideas en las que yo me debo plantear metas altas y hacer todo para lograrlas, incluso arriesgar un poco en términos de soltar y decir, no estoy seguro o segura de la logística, pero sé que si esto es lo que deseo, esto va a ocurrir. Pero al mismo tiempo reconozco que no se trata siempre de dar solo saltos atrevidos y metas aguerridas que no están en consonancia con lo que me dice el cuerpo. Eventualmente, en aquel caso de aquel terreno, yo acabé desistiendo, es decir, finalmente sí le hice caso a lo que el cuerpo me decía, porque empezaron a presentarse algunos eventos que yo no tenía contemplados. Pero, pues yo creo que habrán pasado 2 años para que me diera cuenta de por qué aquello se estaba bloqueando.
Es decir, eventualmente atravesé por una etapa en la que saliendo de un empleo por algún tiempo no tuve los mismos recursos que antes tenía y en esa temporada me di cuenta de otras cosas que quería más que el propio terreno. Entonces, en resumen, si yo siento que quiero un cambio, si ya hay vientos de cambio, pero todavía no puedo dar el salto, la pregunta de salida para ti es, ¿qué podría ser aquello que está pendiente de solución? ¿Dónde sientes que tu actuación no ha sido satisfactoria? ¿Dónde te gustaría hacer algo más que quizás, dada la oportunidad de tener un tiempo adicional, podrías completar? ¿O hasta dónde estamos insistiendo en algo que de momento no se va a solucionar, que no se va a solucionar allí? Y que de cualquier manera, si es importante en mi desafío de crecimiento personal, voy a encontrar la oportunidad de volver a ver esto de otra manera, en otra situación, y entonces sí voy a poder resolver. Bueno, lo que nos preocupa siempre entonces, estos miedos, estas emociones que se quedaron incompletas, a veces parecen ciertamente irracionales, ¿no? Recuerdo el caso de una mujer quien me visitó en consulta porque su hija había muerto y ella no podía liberarse del pensamiento de culpabilidad, de culpa en torno a lo que no había podido hacer, según ella, y sentimientos de culpa que en realidad no se remitían solo al caso de la pérdida de su hija, sino sentimientos de culpa que en tanto ella podía recordar, se remontaban a una época en la que ella era niña y tenía 6 años. Es decir, que no solo es que yo no pueda soltar algo porque necesito o necesité hacer algo que se quedó incompleto, porque hay emociones que no pude expresar, sino porque es posible que este evento que siento que es el que no puedo soltar, más bien me esté recordando algo que ocurrió mucho tiempo atrás, donde haya vivido una situación en un contexto emocional similar y por lo tanto es como si ya tuviera un peso agregado esta emoción que ahora quiere explotar. Bueno, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el meollo del asunto en realidad? O sea, ya entendiendo que aquí hay algo pendiente de una solución, que posiblemente no pude expresar todo lo que sentí y que más probable hay algo, si esta emoción está intensa, de miedo, de culpa, a algo que ocurrió mucho tiempo atrás. ¿Cuál puede ser el meollo de todo esto que me pasa y me sigue ocurriendo cuando yo digo que no puedo acabar de soltar un ciclo que posiblemente cerró físicamente en el mundo material hace 5 años y todavía sigo yo acarreando algo? Bueno, lo primero, empatía, ¿no? Muchas veces se aparecen autoridades y personas que vienen así como a exigir cuentas y a decir, a ver, ya despierta, levántate de la cama, no es posible que no lo puedas trascender. Y digo otra vez que está espectacular el espíritu de ánimo, pero en el proceso empático es importante que vayamos al meollo de lo que estamos sintiendo, de lo que está ocurriendo, y de esa manera que pues pueda ser un poco más sencillo todo este proceso. Bien, en cuanto al meollo del asunto, algo que ocurre y de lo que no somos tan conscientes es que muchas veces lo que nos falta es alineación. Alineación entre lo que verdaderamente anhela el corazón y lo que nosotros mismos de repente decimos que queremos, hacemos, pensamos, porque como estamos en una mezcla de ideas de lo que otro nos dice, de lo que se ve bien, de lo que se debería hacer y de lo que realmente anhelamos, a veces todo aquello está resuelto. En este sentido, recuerdo el caso de una mujer que vivía alejada de su familia y que eventualmente pidió una terapia familiar en la que se dieron cuenta que ella quería que sus familiares se acercaran a ella y sus familiares le decían, estamos aquí, tú nada más dime cuándo nos movemos hacia ti. Y ni ella les pedía que se movieran, ni ellos se movían hacia ella. Cuando llegó el momento exacto de entender no la generalidad, sino la última vez que algo así había ocurrido,
Ella recuerda cómo deseando poner el árbol de Navidad, el que quería poner con su familia, al mismo tiempo es como si ella se hubiera enredado, se hubiera metido la pata cuando no les pide ayuda, pero luego se da cuenta que sí hubiera querido ser ayudada y todo porque cada que ella pide ayuda y se la dan, las cosas acaban mal. Acaban mal porque ellos lo que le dicen es que no le gusta ser ayudada y los regaña, pero ella dice que vienen y con los modos que vienen prefiere que no le ayuden en nada. ¿Cuál podría ser el asunto? Bueno, además de la alineación o sobre todo falta de alineación entre lo que realmente quiero, hago, digo, de alguna manera, el segundo asunto es que muchas veces insistimos en ver ilusiones en aquello de lo que no nos queremos desprender o ver ilusiones en aquello que tuvimos que soltar, pero que seguimos idealizando situaciones en lugar de tocar la realidad. En este sentido, en este podcast me voy a apoyar del tercer libro de la trilogía Mona Yo, que este 3 de diciembre tendrá un año que por primera vez presentamos. Si no lo conoces, aprovecho la oportunidad para presentarlo contigo, Mona Yo. Es la historia de una gorila de nombre Mona, y finalmente Mona podría ser cualquiera de nosotros, hombre o mujer, quienes con tal de alcanzar el amor, renunciamos a nuestra propia identidad y en el proceso nos olvidamos de nuestra verdadera esencia. Bueno, pues digo que presento el libro contigo porque es posible que haya personas que no sepan que escribí una trilogía. En el primer libro abordamos cuando no sé por qué no encuentro ese amor que deseo. En el segundo libro lo encontramos, pero una vez que lo encontramos, esto no es lo que queremos. Y en el tercero estudiamos cuando en lugar de buscar, encontramos. Es la trilogía y digo que me apoyo por lo siguiente porque quisiera proponer que en el meollo del tema, en el asunto esencial, cuando no puedo cerrar un ciclo y volver a volar alto y libre, pleno, el asunto es que el problema es que yo me he aferrado a una ilusión, algo que no es. Y en el tercer libro de esta trilogía aparecen dos frases que me gustaría hoy citar, en las que me gustaría apoyarme para desarrollar un poco más esta idea. En el libro se dice esto primero: tú eres lo que queda cuando todas las ilusiones se han caído. Tú eres la única verdad que permanece en pie cuando todos los otros y lo que no son, y cuando todo lo que tú no eres se ha ido. Segunda frase que estoy segura que tiene algo que venirnos a aportar. Me parece que vivir de ilusiones no es igual que estar motivado por altos anhelos y sentimientos puros. Apegarte a una ilusión cuando la realidad te muestra otra cosa, en algún punto te hará sufrir. Porque si recapacitamos cómo ocurren muchas veces estas cosas cuando se cierra un ciclo y lo que la mente no consciente insiste que regresemos a resanar o a solucionar, em, quizá lo que nos esté pasando es que queremos regresar a un pasado que nunca existió, a un pasado con seres de cuento que no eran las personas con las que nos encontramos y que quisiéramos insistir en cambiar a alguien que no ha decidido cambiar. En esencia, cuando yo no me alineo con mi más profunda verdad, es decir, cuando tengo ideas mezcladas y no he hecho un team back conmigo para entender, a ver, en el fondo, ya, la verdad, ¿qué quiero? ¿Qué es exactamente lo que quiero? Cuando más bien he insistido en vivir de una ilusión, o sobre todo tres, cuando no estoy alineado, he insistido en ver una ilusión y sobre todo estoy muerto de miedo y prefiero decidir por miedo a quedarme donde estoy. Tanto miedo a lo que yo temo, a final de cuentas va a precipitar justo lo que quiero evitar.
Es decir, si tu decisión es yo ni le muevo, este ciclo así está bien, o sea, sí no me gusta, sí no soy pleno, pero este no es el momento de cambiar. Me hago ilusiones con las cosas que pasan, las personas que atraviesan y digo, a lo mejor tengo una nueva oportunidad y no vuelve a salir aquello porque en el fondo esto no es lo que quiero, pero me he desalineado de mi verdad más esencial. Decidir por miedo eventualmente va a hacer que lo que más temo pase. Es decir, que la vida te va a, tarde o temprano, forzar a soltar lo que ya no debe seguir contigo. Pero también se puede entender. Yo creo que es plenamente comprensible que a veces yo prefiera que la vida sea la que me diga cuándo termina algo, que yo dar un paso si estoy verdaderamente nervioso o fuera de mí. Bien, cuando yo decido por miedo, y me doy cuenta, ¿eh? Y me doy cuenta. Pero la verdad es que no puedo decidir aún con miedo. Fíjate la sutil diferencia, ¿no? Decidir por miedo, aquí me quedo en lugar de decir con miedo para ir hacia adelante y volver a probar suerte. Aparece una pregunta típica y es la pregunta de cómo me empodero. Para ello va a ser crucial tres cosas esenciales. Si no me empodero porque tengo miedo, voy a necesitar darle doble clic al miedo. Exactamente, ¿qué me quieres decir miedo? Exactamente, ¿qué es lo que me impide cerrar este ciclo y lanzarme de nuevo en vuelo? Primer punto, darle doble clic al miedo que me desempodera, porque digo que a veces el miedo tiene elementos que vale la pena escuchar. Bien, segundo elemento, si yo estoy desempoderado, voy a tener que regresar al momento que me desempoderó o a partir del cual me sentí desempoderado, porque lo más probable es que a raíz de algo que me desempoderó, que puede ser alguien que dijo algo, que puede ser un evento desafortunado, lamentable, o que puede ser lo que yo creo que fue una pésima actuación personal, lo que está interfiriendo entre, este deseo de cerrar y el pensamiento de que no puedo hacerlo, es más bien el significado que yo le di a las cosas, el significado que le di a los resultados que obtuve. Es decir, que así como que hay que darle doble clic al miedo, también es importante ver el sentido que le dimos a algo, el significado, y poderlo resignificar. Ver con ojos de más amor, de más empatía por mí mismo, eso que ocurrió. Y por último, retar pensamientos de miedo, resignificar las cosas, no está completo si no vamos por el tercero y quizá más relevante de todos los elementos que vale la pena contemplar cuando me siento desempoderado y por lo tanto no capaz de cerrar un ciclo determinado. Me refiero a que a veces nos sentimos desempoderados porque, por ejemplo, perdimos nuestro poder adquisitivo. Y si esta es tu idea, que es comprensible porque nos pasa muchas veces, o tu poder de ejercer tu autoridad, ¿no? O tu poder de decidir en algún lugar, en fin, este tipo de poderes externos, lo más relevante es poder eventualmente reflexionar en que si nuestra idea de poder depende del exterior, entonces realmente nunca estuvimos empoderados, porque el poder nace del interior. Es decir, no soy poderoso porque tengo poder adquisitivo, porque entonces si lo pierdo, no soy poderoso. Soy poderoso porque estoy en capacidad de volver a generar lo que yo quiero. ¿Cómo vamos hasta ahora en este proceso? Me gustaría si me dejas comentarios para entender si hay reflexiones o preguntas respecto a lo que aquí hemos entregado como contenido. Ahora bien, llegado a este punto, es posible que te pase como algunas personas con las que trabajo, que me dicen, no, Maru, a ver, yo intelectualmente entiendo esto que me estás diciendo. Me siento sin poder, a veces me siento incapaz. Desde luego, todo parece que indica que hay que dar un salto, pero yo no estoy listo, no estoy lista, tengo muchos nervios y no me pidas una decisión agresiva porque eso nunca lo voy a hacer.
Con lo cual, lo que queremos entender es en qué consiste esa gama de pensamientos que te torturan, más allá simplemente de no soy capaz o no puedo. Cuando se lo pedí, por ejemplo, hace unos días a una mujer con la que trabajaba, me dijo, la verdad que pienso que lo que más regresa y me molesta y me mortifica y me atormenta es la idea de que si no sale bien esto, ¿no? Esta mujer, la que tenía que cambiarse de casa, eventualmente tomó valor, ¿sabes? Como ya la corrían y como sí encontró un lugar a donde atracar y amigos que le prestaban refrigeradores y que le iban a ayudar en la mudanza, finalmente se envalentonó, pagó el anticipo y empezó a mover sus cosas. La sorpresa para todos fue cómo a la mitad de la mudanza se arrepintió y dijo, no, no va, no se vio en una tormenta de miedo provocada por sus pensamientos que la volvieron a boicotear y para sorpresa de todos los amigos que la ayudaban en la movilización, regresó al mismo lugar en el que estaba donde obtuvo una cierta prórroga de tiempo. Claro, de lejos para algunos podría parecer como la más alta traición que uno se hace a uno mismo, ¿no? O sea, como muerto de pánico regreso, como si regresara a la estructura del Titanic que se está hundiendo, pero yo ahí me quedo. Claro, es comprensible que me dé miedo arriesgar. Es un hecho que si no doy el paso, nunca voy a saber qué habría ocurrido, pero me parece que también es importante, en lugar de estarnos forzando cuando, como ella dice: "No, no puedo, regreso y me quedo en donde estaba", que atendamos a lo que por un momento va a generar menos estrés. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente el estrés que se presenta de forma descarrilada es lo que más daña al cuerpo. Entonces, es posible que este no sea tu momento de decisión. Yo no sé si no es esta noche, pero si quizás entrado el silencio, si tomas 2 días más, puedas conseguir la paz desde la cual puedas tomar una decisión o simplemente en el silencio de tu habitación, regresar a tu interior y hacer eso que muchas veces se nos olvida cuando en lugar de entrar con nosotros mismos en un proceso de investigación profunda, le empezamos a preguntar a todo el mundo qué hacer y estamos un poco en caos por todo aquello. Vamos entonces a la solución. ¿Cómo se resuelven las cosas cuando esto es lo que clara y decididamente nos está pasando? Tengo para ti hoy 3 posibilidades. Si como el caso de la mujer que se quería mudar, te ves a la mitad de una decisión, según tú ya cerraste y luego sales corriendo y dices, no, yo quiero regresar, o como el joven del que te hablaré hoy, quien en medio de una decisión de separación matrimonial, muerto de miedo por lo que alguna vez le había pasado, empezó a dudar si eso era lo más adecuado. Bueno, ¿cuáles son las 3 posibilidades de las que hoy vamos a platicar? La primera entrevista, entrevista con el vampiro, creo se llamaba, ¿no? Una película, entrevista con el vampiro que te resta sueño, entrevista con tus miedos. Miedo, ¿qué me quieres decir? Será nuestra primera forma y tengo más detalle, solo cito las 3 y voy después enumerando y detallando cada una de ellas. La segunda, pasos graduales pero certeros. A veces queremos decidirlo todo en un instante y se nos olvida esto sobre lo que hoy hemos hablado, que el cambio muchas veces es un proceso y es un proceso gradual. Y dar pequeños cambios hasta el punto en el que yo me doy cuenta que ya estoy mucho más lejos que lo que hubiera pensado antes de que todo esto ocurriera, es muy importante. Y por último, la tercera solución de la que hoy vamos a hablar es entender la fase del proceso emocional en la que te encuentras. Porque muchas veces si yo no me muevo y no cierro, no me desprendo de un ciclo que es evidente que hace tiempo que me está diciendo que yo cierre, no lo hago, es porque siento miedo, ¿no? Tengo miedo, dicen algunos, pues tengo miedo del dolor que implicará atravesar este proceso. Y muchas veces perdemos de vista que por evitar ese pequeño miedo de un dolor, digamos, de esta proporción,
Por no hacerlo, por mantenernos en lo que ya no tiene por qué seguir existiendo, el tamaño del dolor que estoy atravesando es mucho mayor. Entonces, 3 posibilidades: entrevista con el vampiro de tus miedos. Segundo, pasos graduales en el proceso. Y tercero, en qué momento del ciclo me encuentro. Vamos a la primera. Te voy a dar varias preguntas, me gustaría sugerirlas de tal manera que conforme las voy entregando, tú puedas validar las respuestas que tienes ante esto. Miedo, ¿qué me quieres decir? Es la primera pregunta. La segunda, verdaderamente, ¿qué es lo que me impide soltar? Lo que piense mi mamá, lo que me han dicho las personas, la locura que pienso que puede hacer esto. O, ¿qué es lo que podría estar pendiente de solución en ese lugar o en ese sitio? Porque si yo lo tengo claro, me lo llevo y estoy claro, consciente que esto es algo que tengo que afrontar tarde o temprano cuando vuelva a llegar la oportunidad. Bien, si tú eres, por ejemplo, de los que creen que no va a tener éxito, la pregunta que tengo para ti es: ¿quién fue el primero que dijo esto? Porque a veces todo el caso se queda anidado en un momento donde alguien dijo que estaba bien, por ejemplo, que te despidieran, porque a lo mejor así podías aprender y entender lo que no habías hecho bien, como una condena implícita. ¿Quién dijo que no podrías volver a tener éxito? Y, ¿sabes? Esto puede ser clave. ¿Cuáles son las ideas o las personas a las que has visto fracasar al hacer lo que tú quieres intentar? Porque muchas veces nos aferramos a modelos de poco éxito y nos olvidamos que hay otros modelos de personas que han sido súper exitosas haciendo lo que nosotros no nos hemos animado a intentar. Cambiar los modelos de fracaso conocidos por modelos de éxito real, podría ser una de las ideas que tenga más potencia para ayudarte a cerrar un ciclo. Ahora bien, ¿estás insistiendo en una ilusión? ¿Estás insistiendo quizá en ideas fijas o en hacer las cosas de una misma manera y por eso sigues atorado? ¿Estás intentando cambiar a otro y estás buscando oportunidades, pero por 20 años esto no ha pasado ni parece que ocurrirá? Y si con todo esto sigues presa del miedo, volver a darle doble clic para entender si, por ejemplo, el problema es de dinero, cuándo dejaste de tenerlo, qué pensamientos o acciones te han llevado a perder el dinero, de verdad quieres tenerlo, qué contradicciones te podrían tener atorado o atorada, cómo puedes ponerte metas más altas. Em, Sin necesidad de matar tus sueños y sobre todo, ¿cuál es la idea fundamental que prevalece en tu cabeza si la pregunta que escuchas es: si todo fuera posible verdaderamente, ¿qué es lo que me gustaría hacer? O bien para cerrar este ciclo, o bien para desprenderme de la idea que aquí no hice las cosas bien. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que tengo pendiente? Bien, vamos a los pasos graduales pero certeros, porque a veces cuando menos nos damos cuenta, el que va a gallo gallina, gallo gallina, gallo gallina, gallo gallina, ya llegó más lejos que el que se aventuró, dio un paso arriesgado y luego se regresó como la mujer que sorprendió a sus amigos que le estaban ayudando a cambiarse de casa cuando dijo: yo no me muevo de este sitio. Recuerdo mucho el caso de un hombre que me consultó con motivo de una relación que consideraba codependiente, una relación tóxica, situación en la que la psicóloga con quien trabajaba le había pedido una nueva consulta, lo había referido conmigo porque no lo acababa de solucionar. Y me parece que es muy admirable la manera en la que este hombre encaró finalmente lo que ocurría cuando fue uno a uno tomando sus miedos, viéndolos con los ojos abiertos y haciendo lo necesario para desarticularlos uno a uno, en lugar de aventarse al vacío. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno de sus principales miedos, lo recuerdo muy bien, era el hecho de que su pareja había atravesado por estados depresivos muy fuertes que no siquiera es que hubiera resuelto, sino que estaba muy inestable. Y él decía: si yo me voy a culpar siempre si esta mujer hace algo. Con lo cual, pues no se iba ni daba el paso. Cuando él comprendió que su rol no era salvar a nadie,
y que de hecho, lejos de lograrlo, él como una persona, como lo seríamos tú y yo, no estaba calificado para resolver un tema depresivo, decidió optar por un manejo distinto y decidió hacer algo que hasta entonces no había hecho. Y fue sugerirle a su pareja que visitaran a un psiquiatra, psiquiatra que desde luego pudo ayudar a que su pareja se estabilizara. Es decir, tomó un primer paso, sintió el miedo y fue a resolverlo. Una vez que se dio cuenta que ya estable emocionalmente, su pareja no acababa de resolver diferencias que parecían irreconciliables, él y ella tomaron la decisión de hacer una pausa y, sin ser tajantes en la separación, volver a su interior y por un espacio, por un tiempo determinado, en esa ausencia, esclarecer mejor pensamientos que en el momento del conflicto no llegan. Y bueno, cuando menos se dio cuenta él, en la distancia que habían decidido tomar, nuevamente apareció algo inesperado. Ella comenzó a buscarlo y él a regresar hacia ella con la preocupación, pero en cuanto volvieron a regresar, el preocupado por salvarla, volvió el conflicto para que finalmente él se diera cuenta que en ese momento lo que le urgía se llamaban aires de libertad. Pues lo que quiero decir con este ejemplo es que este hombre jamás hubiera llegado a respirar aires de libertad si se hubiera quedado prendido de estos miedos, en lugar de tomar el valor de ir resolviendo uno a otro. Por eso digo que el enfoque gradual en asociación con la entrevista con el vampiro de tus miedos puede ser el enfoque ideal para muchas personas que no quieren vivir la adrenalina tan intensa, pero que sí estén decididos a poner algo de ellos para ir resolviendo eso que no se siente bien en su cuerpo. Y pues último punto en el contenido que hoy te quiero entregar, que me he dado cuenta que en muchas ocasiones desatora a las personas o les entrega una perspectiva más alta, más elevada y les permite atravesar con más conocimiento y desde luego con menos sufrimiento lo que viene frente a ellas. ¿En qué parte del proceso de desapego, de cierre de ciclo, te encuentras? Me voy a referir a una curva que muchos conocen, pero no necesariamente todos. Curva que nos presentara Elizabeth Kubler-Ross, ella americano-suiza, enfocada en entender el proceso de duelo, primero en términos de muerte, enfermedades terminales, pero que después se da cuenta que aplica exactamente igual a cualquier desprendimiento o momento en el que tenemos que despedirnos de algo que puede seguir en vida cuando nosotros estamos en vida, pero que parece que su convergencia en nuestra circunstancia ha dejado de ser necesaria o simplemente ocurren esas comunicaciones abruptas que nos hacen saber que aquello de lo que nos queríamos seguir aferrando no estará más disponible para nosotros. ¿Cuáles son las etapas? Nuevamente voy por ellas y una vez que las enumere, vamos conversando un poco sobre esto. Es posible que tú, en relación al cerrar una etapa o desprenderte de algo, te encuentres en una primera fase de negación o que estés tratando, número dos, de negociar con la vida. Esto no tiene por qué acabarse, a lo mejor se equivocaron. En número tres, es posible que después de intentarlo negociar te des cuenta que no hay nada que arreglar y entonces ya estés en fase de enojo, increciendo hacia la fase de enojo intenso. Una vez que uno alcanza ese pico, entonces luego viene vergüenza por lo que soy o culpa por lo que hice o no hice. A lo que después seguirá un estado de tristeza profunda y si por algún motivo yo no pude expresar el enojo intenso que sentía, por ejemplo, yo por mí los mato a los que me hicieron esto, que está provocando que tenga que cerrar algo que yo no quería cerrar, donde tengo tristeza y enojo contenido, en esa intensidad de contención puede aparecer la depresión o si yo me he dejado llevar tanto por el miedo sin atreverme a verlo de frente, a ponerlo bajo la luz, a entrevistarlo, lo que puede ir a un estado absolutamente descarrilado es la ansiedad en la que yo veo peligro por todos lados. Bien, última etapa en el proceso, ¿dónde termina esto?
Cuando después de esa tristeza profunda, si es que no descarriló en depresión o en ansiedad, yo comienzo a aceptar, al elevarme por encima de lo vivido y a partir de ese momento clarifico lo que no puedo cambiar, pero lo que sí está en mi control modificar. Bien, vamos a las fases. Quiero ir averiguando a primera vista dónde sientes que te encuentras. Y voy por cada una nuevamente, sobre todo para que al hablar de este estado emocional, psíquico, es decir, de lo que pienso, de lo que siento, puedas ir validando qué necesitarías antes de cerrar para poder dejar esto atrás, o si simplemente lo que hay son pensamientos fijos, algún evento previo que sea lo que hace que te aferres. Negación. Yo digo que no es posible que las cosas sean así. Y, por ejemplo, esta mujer con la que he trabajado recientemente, que perdió una hija, no puede hacerse a la idea de que ella ya no esté. Y los momentos más intensos es cuando ella batalla con la idea de que está muerta. Decíamos que no porque pensemos algo, esto es cierto. Si este es tu caso, te propongo un giro en el pensamiento porque no es que exista como tal la muerte, sino cambio en términos de la dimensión en la que se encuentra un ser querido. Y si tú batallas porque ya no le ves y quisieras sacar todas sus cosas de tu casa o mantener cerrada esa recámara, yo recomiendo lo que el doctor Salomon Selam recomienda, que me he dado cuenta a su vez que verdaderamente es muy útil. En lugar de cerrar los ojos y decir no está, se acabó, traigo por un tiempo una foto. Él dice, trae la foto y ponla en tu cartera. Esa cartera que vas a estar abriendo cada que vayas al Walmart o algún centro comercial para que entres en contacto con lo que piensas que se fue y no está nunca más en contacto contigo, como una manera de continuar en ese contacto paulatino para irte dando cuenta que lo que no está es la materia, pero que en el corazón muchas cosas quedan. Y por cierto, que en el corazón hay un espacio, un sitio sagrado, desde donde el cual podemos entrar en contacto con todo lo que existe, aun si no se encuentra en esta dimensión. Negación, primera etapa por la que podrías estar atravesando. Negación, esto no debió de haber pasado. Pues yo no sé si no debía, pero si simplemente ocurrió, es imposible seguir negando lo que yo ya estoy viendo que aquí está pasando. Bien, negociación. En algunas ocasiones hay quienes no damos paso sin guarache, ¿no? Yo no me voy de aquí hasta que encuentre algo mejor. Y entonces no cierro la etapa con alguien que me lastima, pero así, triste y lastimado, no me encuentro con nada o equivocadamente deseando no dar paso sin guarache, salgo corriendo en el primer autobús que pasa frente a mí con las implicaciones que luego puede tener esto. ¿Qué es eso que necesitarías negociar antes de cerrar? ¿Qué es eso que cuando tú dices, oye, yo no me voy si no pasa esto, viene primero a tu mente? A veces queremos que alguien nos pida perdón y eso no va a pasar. ¿Qué es eso que hubieras querido negociar que no pasó? Fíjate que es una pregunta interesante, ¿no? Que muchas veces no nos hacemos. ¿Qué necesitaría negociar? Porque es posible que en este momento, después de mucho tiempo, aunque en su tiempo no negocié, ahora yo quisiera negociar no con ellos, no con él o con ella, sino con la vida algo distinto. Y un cambio en la negociación quizá es lo que yo necesito para poder cerrar por completo o simplemente realinearme con las decisiones que en algún momento tomé, con sus implicaciones y con mi más alta verdad. 3, enojo intenso. No me debieron haber dicho eso, no me debía este hombre o esta mujer de haber traicionado, de haber tratado de esa manera. Y sabes, hay quienes empiezan a sacar el enojo, por ejemplo, manejando, ¿no? Me ganaron a mi novia y entonces le prendo al auto y voy a toda velocidad en la calle porque no quiero que nadie me gane.
Formas seguras, no necesariamente, de sacar el enojo que tengo, o hay quienes empiezan a escribir la historia y hacen cartas de separación y vuelven a liberar el enojo, pero se quedan todo el fin de semana liberándolo. Si te sientes resonar con esto, tenemos una meditación para liberar en forma segura emociones que se quedan bloqueadas en el cuerpo, y si nunca nos la has pedido, por supuesto, te invito a que lo puedas hacer entre algún momento que tengas en nuestro número WhatsApp, más 52 55 45 10 27 83, más 52 55 45 10 27 83. Hay formas de sacar ese enojo intenso. Vergüenza por lo que soy. Sabes, me he encontrado con esto. En ocasiones hay un reclamo, por ejemplo, de la pareja que quiero dejar respecto a lo que soy, que es lo que me hace que me sienta súper mal y no pueda avanzar. Alguien me decía hace algunos días que el problema vino una vez que decidieron dar el paso adelante, cuando ella le vuelve a llamar y le dice que es pésima pareja y que no es ni fue nunca suficiente. Bien, soy pésima pareja y no soy suficiente, y eso me puede y está haciendo que yo, la verdad, sí reconsidere y diga, no, pues a lo mejor no tenía que haber cerrado esto. Comencemos por las 4 preguntas básicas que quiero y sugerir para ti, si ahí o en algo similar estás atorado. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Quiero pedirte que me des un ejemplo de un momento donde esto no haya sido cierto y que me des el pensamiento opuesto. Son 4 preguntas básicas que sugiere Kathy Byron en su libro llamado Amar lo que es, que pueden ser infinitamente, digamos, importantes. Pongo el ejemplo entonces, cuando me dicen que ni soy ni fui suficiente, ni supe ser una buena pareja. Hay quienes dicen eres un egoísta, en fin, ya sabes, ¿no? Estas cosas. Bien, eh, no soy suficiente. ¿Suficiente para qué? Comencemos por ello, ¿no? ¿Suficiente para quién? ¿Es cierto? No, no soy suficiente. ¿Qué significaría ser suficiente? Pudiéramos comenzar por allí, porque cuando eso lo revisamos esta semana con alguien que vino a consulta, él mismo se dio cuenta que, en efecto, ser suficiente habría significado ser millonario, lo que de momento no es. Ser como una máquina de dinero, una máquina de hijos y una agencia de viajes, lo que de momento tampoco es. Es decir, que si nos ponemos desde una perspectiva estricta, nunca vamos a acabar de ser suficientes. De hecho, la noticia del día es que ni siquiera un día antes de que nos vayamos vamos a tenerlo todo completado. Con lo cual, ¿es cierto o no es cierto? ¿Suficiente para qué? ¿Por qué no lo detallamos? Porque quizás este es el mejor ejemplo de pensamientos e ideas que nos torturan, pero que ni siquiera son ciertas. Vayamos con las 4 preguntas que te sugería para la idea de no soy una buena pareja, soy pésima pareja. ¿Cierto? Pues igual y sí, me dice. Ok, ¿es verdaderamente cierto? No sé, y hasta estoy dudando. Ok, dame un ejemplo donde haya sido una buena pareja. Entonces él se acuerda y dice, bueno, no, a ver, la verdad, ¿eh? La verdad es que ella ganaba mucho más que yo, pero yo siempre pues pagué la renta, nos mantuve, la comida yo la pagaba. O sea, en ese sentido, pues, mientras ella ahorraba, usaba su dinero en sus bienes raíces, yo mantuve a la pareja, ¿ok? Ahí tenemos ya un ejemplo donde no necesariamente algo que se afirma es cierto. ¿Y qué me dirías acerca del pensamiento opuesto? Porque quizás, ya viendo así las cosas, nuevamente lo primero que tengamos que regresar a revisar es qué es ser pareja. O sea, si no fui una buena pareja, ¿qué es ser pareja? Y ya en la revisión, a lo mejor, sabes, como esta persona caigas en una conclusión similar cuando me dice, pues quizás sí, nunca fui una buena pareja porque nunca colaboré de tal manera que las cosas fueran parejas. En esta relación todo era disparejo. La vergüenza por lo que soy muchas veces se establece por lo que otro cree o por lo que yo a su vez pienso acerca de mi actuación, que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente soy.
Y una más aquí en el tema de la vergüenza por lo que soy. A veces me rechazan y yo me rechazo o los rechazo y con ello caigo en círculos viciosos. Si esto pasa, si la vergüenza por lo que soy, el sentirme rechazado, el rechazar a otros, es el tema que no te permite cerrar un ciclo, abrir los ojos, cambiar ilusiones por realidades o alinearte con tu propia verdad, me gustaría invitarte a regresar a tu habitación, a ese sitio seguro que tienes, ese refugio en el que puedes cerrar los ojos, en el que puedes encender la lámpara de tu corazón. Y desde allí, por supuesto, que reconectar con la música y con la alegría que se produce en tu interior cuando recuerdas el orgullo por todo lo que sí eres. Ponerte tus mejores ropas entonces cargado de amor y salir, por ejemplo, para entrar en contacto con la naturaleza, mirar una flor, mirar el sol, mirar un árbol, maravillarte ante la lluvia y la fuerza del amor con el que se inunda y se impregna la naturaleza, podría ser una de las maneras más efectivas de recordar que todo más que bueno o malo simplemente es. Culpa. Quinta posibilidad en este proceso de emociones por las que solemos atravesar, por lo que hice, por lo que no hice. Recuerdo una mujer que en alguna ocasión me dijo, mira, yo lo que hice fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y llena de culpa, brinca además a la tristeza profunda y regresa a la culpa, en un estado que se retroalimenta. El problema de este disfraz de la culpa es que nos congela, no nos permite ver lo que dada la oportunidad habríamos hecho distinto si esto se volviera a repetir. Y yo pienso que la peor decisión no es la peor decisión que yo tomé en el pasado, sino la decisión de quedarme congelado a raíz de la decisión que tomé en el pasado. Es decir, que si ya lo viví, que si ya tuve la experiencia, que si ya entendí con mi cuerpo, con mi corazón, con mi razón, con mi conciencia, lo que significa haberse equivocado, mejor que valga la pena. Es decir, bien, me voy a volver a poner en movimiento, no sin antes haber evaluado y examinado dónde quizás ocurrió lo que me llevó a esa decisión. Porque muchas veces lo que yo observo es que cuando decidimos algo que nos perjudica es porque estábamos rotos, o sea, emocionalmente muy débiles. Y si eso te pasó, si tú tomaste una mala decisión, una pésima decisión por la que ahora te condenas, por lo que hiciste en un momento en el que estabas emocionalmente roto, creo que ha llegado este diciembre la oportunidad de liberarte por no haber estado entero en ese momento, simplemente porque no tenía suficiente experiencia y simplemente porque mientras tú y yo estamos en la tierra, vamos a seguir experimentando y nos vamos a seguir equivocando para volvernos más sabios, valorar si las creencias que teníamos son correctas y a la luz de esta nueva experiencia, poder volvernos a ponernos de pie y animarnos a emerger una vez más, porque la vida se trata de ponernos en movimiento y no de congelarnos por culpa. Si en tu caso la sexta es la emoción en la que te encuentras instalado, tristeza profunda, desde luego sabemos que las lágrimas nos curan, nos liberan, pero atención al exceso de dolor cuando empezamos a darle rienda suelta al llanto y al sufrimiento sin validar lo que estamos pensando o las ideas que nos martirizan. Es decir, cuando lloras o te sientes mal, ¿qué pensamiento es el que te está latigando, flagelando? Nuevamente, ante estos pensamientos tenemos 4 preguntas que aplicar. ¿Es cierto esto que pienso? ¿Es verdaderamente cierto? Segunda pregunta. Tercera pregunta, dame un ejemplo de una ocasión en la que esto no hubiera sido cierto. Y última y cuarta pregunta, dame el pensamiento opuesto. Por ejemplo, que otros no me valoraron, a lo mejor es cierto, ¿eh? El pensamiento opuesto comenzará cuando yo hago lo que otros no hicieron. Bien, que no me valoraron, perfecto. Yo soy quien me voy a valorar.
Y por último, si acaso te sintieras triste porque te das cuenta que estás haciendo lo que les reclamas a otros, como pasó hace unos días cuando una mujer me consultaba y me decía, mira, yo le reclamo a mi novio que me pone en el último lugar, no soy su prioridad. Y resulta que al mismo tiempo mis hijos me están reclamando que no les doy su lugar y no son mi prioridad. Si estás en esa circunstancia, entonces hay que agradecer a la posibilidad de ver lo que está ocurriendo, de entenderlo y de decir, ya está, ya entendí. Ya viví lo que experimenta a lo mejor alguien a quien le reclamo esto o con quien tenía yo un reclamo pendiente. Si yo estoy viviendo lo mismo que le reclamé a otro en un pasado que no podía cerrar, ya está, ya lo entendí. Yo me libero de esta emoción o de este sentimiento, de esta sensación, me perdono, entiendo por qué tuve que recurrir a esto y cuando me libero y me perdono, también puedo liberar y perdonar a otros y prepararme para lo único que sí puedo hacer cuando un ciclo se cierra, cuando se me cierran las puertas. Y es reconsiderar que lo que ocurrió simplemente es una experiencia que a mi vida tenía que llegar para que a raíz de ella observara lo que en máximo amor tengo que cambiar. Y para que entonces, lleno de amor y no de lástima y no de tristeza, me pueda volver a poner de pie empoderado, sabiendo que el resultado de lo que ocurre no puede ser consecuencia de lo que me condenó en el pasado, sino del punto de conciencia en el que ahora me encuentro y de lo que yo quiero lograr. Así entonces brincamos al último paso de este proceso emocional o esta curva a través de la cual tú podrías ahora mismo estar atravesando. Aceptación. Porque es posible que estés a la vuelta de la esquina de lograrlo. No, no me gusta que las cosas sean como fueran. Si por mí hubiera sido, esto hubiera sido distinto. Pero comprendo que hay cosas que no están en mi control y observo lo que yo sí puedo modificar. ¿En quién me quiero convertir a raíz de este ciclo que se cierra o que hace tiempo atrás se quedó? Y lo más interesante, ¿sabes? Lo que a mí me parece la gran revelación y la máxima sorpresa en el proceso. Cuando yo he atravesado por todos estos ciclos, cuando yo finalmente me armo de valor y decido que, a ver, quizás sí es cierto que algo se quedó incompleto, que allí no pude mostrar lo que pienso que es mi mejor versión, que quisiera regresar el tiempo, pero más nada puedo hacer que decidir cerrar satisfactoriamente y que yo ahora sé que estoy preparado, de hecho, a raíz de ese ciclo que ahora dejo, y que si me siento listo, voy a recibir la oportunidad de demostrar que estoy listo. Aparece el gran milagro y te lo explico con un ejemplo personal final. En alguna ocasión ocurrió en mi vida que empecé a darme cuenta cómo, sin que lo hubiera visto, como parte de un ciclo que había tiempo atrás cerrado, pero que yo no podía separarme con mis ideas y con mis sentimientos, estaba presente siempre en esa etapa de mi vida, en ese ciclo, el rechazo. Y yo no lo había visto, ni siquiera con ese nombre, ¿no? Yo insistía en cómo yo iba una y otra vez por resolver, por solucionar. Y sin embargo, todo el tiempo en esa experiencia había habido rechazo de lo que solo cuando estuve lejos pude darme cuenta. Y entonces, entendiéndolo, que lo que había ocurrido allí era porque yo no estaba realmente lista en ese momento, sino que necesitaba el camino de lo que había ocurrido para despertar a realidades más amorosas conmigo misma. Eventualmente, ya que vi, dije, bien, ya está, tiempo de soltar. A través de una meditación, detecté lo que estaba atorado en mi cuerpo, en mi pecho, lo dejé ir, me pude perdonar y liberar porque lo que me había hecho llegar a ese lugar era estar rota, precisamente,
Y me pude entender y al hacerlo simplemente perdonar lo ocurrido conmigo y liberar y perdonar a otros. Y entonces la vida me vuelve a dar, así cuando menos lo pensaba, casi inmediatamente, ¿no? Pasaron unas cuantas semanas, para ya tener una nueva oportunidad de hacer lo que definitivamente creía que no había podido hacer. Y entonces, ahora sí, libre, plena, perdonada y liberada de lo que no tenía que perdonar, sino simplemente entender, pude tomarme a mí, a mi corazón, alzar mis ojos al cielo, agradecer y sonreír por esa nueva oportunidad, levantarme y hacer algo distinto a lo que durante todo aquel tiempo y esa temporada no había hecho. Curioso porque pude por fin expresar mi verdad frente a alguien que decía mentiras, lo que se había repetido todo el tiempo en ese ciclo del que yo no me acababa de liberar. Y sin embargo, después de todo el proceso que yo sentía que me había demorado, pues darme cuenta que no importa el tiempo, lo que tenga que transcurrir hasta que tú te encuentres listo, pero que a raíz de todo ese tiempo me encontraba libre de emociones que me perjudicaban y así libre de enojo que me aprisionaba. Cuando yo me liberé y pude hacer lo que no había hecho nunca, libre de emociones exacerbadas, pude por fin cerrar con un broche de oro aquello, de oro, porque el oro simboliza que tú y yo, independientemente de lo que haya ocurrido, siempre podemos volver a brillar. Y así, habiendo cerrado el ciclo, habiendo hecho muchos años después lo que entonces no había podido haber hecho, entendiendo que gracias a aquello es que ahora podía hacerlo, me levanté de nuevo y así pude volver a volar, como espero que tú ahora puedas hacerlo. Que cierres ciclos pendientes y vuelvas de nuevo a ser pleno y a volar tan lejos como estás llamado a hacerlo. Y que esta información, si te ha servido a ti, me ayudes a compartirla con alguien a quien también le pueda ser de gran utilidad. Mi nombre es Maru Méndez. Nosotros nos encontramos siempre a través de nuestra página en Facebook, en Instagram y también en YouTube, que lleva el mismo nombre y es Arqueología Emocional. En Facebook publicamos los próximos eventos que tenemos, así que te invito a estar conectado y conectada con nosotros y desde luego me despido deseando que en las vísperas de este fin de año puedas cerrar esos ciclos pendientes y volar de veras muchísimo más alto. Hasta la próxima, ¿no? Cuando sea que nos tengamos que encontrar.